al público que nos acompaña en esta sesión. El día de hoy es un gusto para mí poder estar acompañada de un gran amigo, de un gran personaje dentro de la literatura, el compañero Adrián Castellanos. Adrián, un gusto poder saludarte. Espero que esta noche nos ilustres con tu conocimiento y nos compartas acerca de este gran libro que acabas de escribir. Te escuchamos. Hola Eileen, gracias por haberme abierto tu espacio para poder presentar este libro que ha sido pues un sueño para todos los que hemos terminado estudiando Derecho, pero de niños queríamos ser astronautas, queríamos indagar más allá, si querías ser deportista, luego meterte al derecho deportivo, si querías ser astronauta, meterte al derecho del espacio. Es algo que nos deja asombrados y espero que a tu audiencia le pueda gustar lo poco o mucho que se hable el día de hoy. Perfecto, me parece muy bien. El tema que hoy, el libro que hoy nos vas a compartir, creo que lleva por nombre un título muy fundamental que impacta a la sociedad. Ese libro es muy importante para los alumnos de Derecho de la licenciatura, que pues están cursando y están indagándose en nuestras nuevas aventuras del derecho internacional público. Es principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre. Precisamente creo que será algo que le dará apertura a los jóvenes, que podrán utilizar en el aula y sobre todo que nos recordará cómo entre países, entre naciones, seguimos manteniendo, más allá de moralidad, más allá de ética, ciertas normas universales que deben regirnos a todos. Porque cuando hablamos del derecho internacional público, sobre todo en el ámbito espacial, no hablamos de México, de Estados Unidos, hablamos de la humanidad, del mundo como un solo ente. Me parece perfecto esta escritura tuya, que has empeñado tu dedicación, ha sido a puño y letra de tu conocimiento adquirido. Me parece increíble. También me encantaría mencionar a la audiencia que en este libro mencionas varios principios de los cuales vamos a hablar en esta sesión y que creo fundamentales mencionar para conocer acerca del espacio ultraterrestre y de aquellas fuerzas nucleares que acompañan dentro del universo y dentro de lo que concede a la humanidad el poder adquirir esta plenitud de energía. Sí, primeramente comenzamos teniendo el prólogo de un gran amigo mío, el doctor Jesuita Velázquez, que me hizo favor de presentar nuestro libro, hablando sobre ciertas determinaciones que se hicieron históricamente, un brebaje cultural muy rápido, como que por ejemplo durante esta situación de reconocer estos principios a nivel internacional, pues se reconoce la necesidad de que este conjunto de normas no solamente tengan que estar en el derecho objetivo, sino que se pase a un derecho pues natural, a un derecho entendible para todas las personas, que estos principios son cambiantes, son dinámicos, están en un dinamismo que siempre varía, porque se tiene que estar revisando. Lo que hoy está bien admitido por la comunidad internacional, mañana varía mucho y es completamente diferente. Parece increíble. Siento que en estos principios vamos a abordar aquellos conjuntos que se aplicarán a las fuentes de la energía nuclear en el espacio ultraterrestre. Me encantaría que nos mencionaras el primer capítulo de tu libro que va relacionado a este principio. Pues sí, primeramente el primer capítulo es un brebaje sobre la aplicabilidad del derecho internacional, sobre qué tanto en este aspecto del espacio, en este aspecto del uso de energía nuclear, es un específico, porque si vamos a hablar de las generalidades nunca vamos a terminar, pero en cómo el derecho internacional regula esta rama, subrama, este tema, esta pequeña visión de lo que es un gran océano de información. Y pues básicamente vamos resumiendo el cómo las normas múltiples, como te comentaba, están en constante revisión, en constante avance, y a fin de cuentas no es algo que un solo país determine, sino que es en un colectivo. No sé si te alcanzó a recibir el libro que te mandé, si alcanzaste a leer algún capítulo. ¿A ti qué capítulo te gustó? Eso es algo que yo quisiera que me comentaras, que me contaras. Sí, la verdad que sí, estuvo muy genial leer un poco de
de tu literatura, que es fantástica, la verdad. Imaginar ese mundo de más allá de la Tierra y conocer el universo es increíble, la verdad. No tenía el conocimiento que el derecho podría abarcar más allá de lo que abarca el planeta Tierra, y es interesante conocer esta materia de derecho internacional público. Ahora bien, me encantaría que nos mencionaras los siguientes principios de los capítulos para poder ir abordando esta sesión y que el público se entere quién es Adrián Castellanos y qué ha hecho en la literatura. Bueno, el segundo capítulo es muy interesante porque te ayuda a entender la posteridad del libro, te ayuda a, titulado Nociones Generales, un uso de expresiones, les digo brevemente en menos de una cuartilla, es un capítulo muy corto, el más corto de todo el libro, cómo vamos a referirnos como comunidad internacional a lanzamiento de los cohetes, porque debemos darle importancia hasta a las denominaciones, porque si en la norma México lo nombra como expulsar una nave espacial de la Tierra, es una regulación diferente a lo que se hace en la comunidad internacional, que el concepto correcto, admitido, aceptado, es un estado de lanzamiento, que es el momento preciso en donde ya se preparan la serie de pasos para poder lanzar un cohete. Y esto a lo largo del libro se va viendo en las necesidades posteriores, por ejemplo en el capítulo tercero, que son las directrices, el cómo las directrices, los criterios sobre salvaguardar verdaderamente el medio ambiente, porque no solamente es utilizar energía nuclear porque podemos utilizarla, porque la conocemos y la tenemos, sino mantener una medida de seguridad. Seguridad en el aspecto de no contaminar la biosfera, de no contaminar la atmósfera, de no contaminar a las mismas personas cercanas al lugar de lanzamiento. Y ahí ya empezamos a meternos a un punto ideológico, un punto de objetivos más que otra cosa. Objetivos que son mantener bien la tierra, mantener bien la salud del hombre y usarlo lo menos posible. Este libro, a pesar de que nos enfocamos en el uso de la energía nuclear, siempre lo vemos desde la perspectiva de hay que usarla, pero lo menos. Si podemos usar energía eléctrica para lo mismo, deberíamos usarla. Más adelante seguimos avanzando y nos encontramos un cuarto capítulo que se termina de comentar lo anterior, porque no solamente es, ok, son nuestros objetivos, sino qué hacemos para asegurar ese objetivo, para evaluar que también estamos cumpliendo esos objetivos. ¿Estamos realmente usando la menor cantidad de energía nuclear o estamos usando la mayor cantidad y simplemente el objetivo fue ignorado? Entonces aquí desarrollamos un análisis sobre los procedimientos, los avances de las evaluaciones y particularmente opino también las autoevaluaciones que hacen las instituciones gubernamentales, los estados, la comunidad internacional en general, sobre que también cumplimos los objetivos del capítulo tercero. Y, y ya luego nos metemos a un punto un poco más aventurero, un poco más divertido, más emocionante, por así decirlo, porque ya empezamos a hablar de la vida, de cómo va a ser una notificación de reingreso, que es el título del quinto capítulo. Este principio habla sobre cómo es importante que si se va a utilizar este tipo de energías, este tipo de viajes, de misiones, de emprendimientos, luego tengan que regresar, luego tengamos que recuperar esos mismos factores contaminantes, esos mismos factores que afectan, que cambian el status quo del espacio. El espacio está hecho para estar ahí nada más. Y nosotros llegamos, incidimos en él y creamos un punto pues nuevo. Es como cuando llegas a una playa virgen, a una playa nunca antes descubierta y tiras una colilla de cigarro. Luego tendrías que recogerla. Pero en el espacio, en el derecho internacional público, eso ya es un principio. La notificación de reingreso, el procedimiento que vas a tomar para ir otra vez hacia la Tierra y cuál es la serie de pasos idóneos a seguir, por lo menos en la letra de la ley. Ya después avanzaríamos con el capítulo sexto, que pues espero tengamos un poquito más de información, ¿no?
La verdad es que estoy fascinada con tu libro, me encanta saber de la literatura que has abordado y la importancia que tiene el derecho dentro de estos temas. Me encantó tanto que me lo leí completo, la verdad, no podía dejar de leer, estaba interesante y pues existieron varios capítulos que me llamaron la atención, como el capítulo del principio 6, que está relacionado al tema de las consultas, que pues anteriormente nos mencionabas que los estados tienen que notificar a los demás estados para que les proporcionen la información, pero adicionalmente tienen que hacerlo prontamente a las solicitudes que estos estados soliciten la información, así sean las consultas que ellos formulen. La verdad, este capítulo me llamó la atención porque vi cómo se va relacionando entre sí los capítulos, todo muy interesante, me encantó, la verdad. También el capítulo 7, donde mencionas la asistencia a los estados, es un principio muy importante, la verdad, porque después del reingreso de un objeto espacial a la Tierra, en estos podemos tener en cuenta la información a la Secretaría General de las Naciones Unidas y los estados que se interesan dentro de ellos. Asimismo, es importante mencionar que creo que relacionas en dos apartados, es un apartado A y un apartado B, en la cual pues mencionas que los estados de lanzamiento, y es decir, el estado que afecte inmediatamente, y si así lo solicita el estado que está siendo afectado, prestará la asistencia necesaria. Eso me parece muy, muy buena idea. Y asimismo también aquellos estados y las organizaciones internacionales. Y si el estado resulta ser afectado, puede solicitar la asistencia para que estén tomándose en cuenta las necesidades también de los países del tercermundistas, pues es muy interesante. Claro. No sé, ¿tienes algo que comentar al respecto? Pues justamente ahí ya hablando de esos vastos principios, me encanta, Aileen, gracias por haber leído mi libro, espero que toda tu audiencia pueda leerla, espero que puedan despertar esta pasión por el derecho internacional público que en todos nuestros corazones debería resonar con un eco tonante. Pues sí, precisamente enfocándonos ahí sobre lo que decías de la reparación, la responsabilidad, las indemnizaciones que se mencionan bastante, son factores que en la realidad fáctica sí deben suceder, sí debemos prever y debemos todos los estados en sí. Lamentablemente sabemos que el ser humano, si no tiene peligro de una controversia, si no tiene peligro de una amenaza, de una sanción, rara vez hace algo bien. Entonces es algo que ya materialmente ayuda mucho. Creo que es un punto de énfasis muy interesante y que lo menciones me emociona mucho. Sí, también estaba pues comentándole a la audiencia que hagan favor de comprar tu libro y de leerlo porque la verdad está muy interesante. Y en el capítulo 8 hablas de la responsabilidad, un tema trascendente, la cual pues se relaciona mucho con el derecho porque mencionas que de conformidad con el artículo 6 del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, mencionas en este artículo la importancia de los estados que serán responsables internacionalmente en el supuesto de que pues hagan actividades que afecten a los demás estados en la utilización de las fuentes de energías nucleares. Esto me parece interesante porque muy pocos conocemos cuáles son las responsabilidades de los estados al incumplir con sus objetos espaciales. Me parece interesante este tema, también está muy trascendente. Sí, muy pocos lo conocen y creo que es algo en donde todos deberíamos hacer más énfasis, sobre todo porque los estados se aprovechan en muchas ocasiones de este tipo de situaciones para pues incurrir en estas faltas a lo que debería en el ideal suceder, y por eso justo se conecta con lo que te decía, el capítulo 9 del libro, que
tomo un especial énfasis hacia las sanciones, hacia las indemnizaciones que un Estado tiene para con otro. Cuéntame, ¿qué más te gustó del libro? Bueno, pues yo sigo con los últimos capítulos, ¿qué te puedo decir? Porque fueron los que más me llamaron la atención. Mencionas también en el capítulo 9, otro capítulo igual importantísimo, la responsabilidad y la indemnización. Creo que es un factor importante la indemnización, porque ¿qué haremos con aquellos estados en la reparación del daño por sus objetos espaciales que afectan a los demás? Me encanta también mencionar el artículo 7 del mismo tratado y asimismo que se relaciona con la comisión, con la Convención sobre la Responsabilidad de los Objetos Espaciales. En este artículo mencionas que cada estado, te voy a leer un pedazo de lo que mencionas que cada estado que lance un objeto espacial o que gestione su lanzamiento y cada estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto espacial serán internacionalmente responsables. Es decir, aquellos estados que lancen o que sean responsables de enviar esos objetos van a ser sancionados y responsables internacionalmente. Asimismo mencionas que la indemnización pues estará obligados a pagar a los demás estados el daño que se determine conforme al derecho internacional y a los principios de la justicia y la equidad. Sí, justamente. Y de hecho eso, si te das cuenta, te lleva al siguiente capítulo, que es el capítulo 10. Entramos a hablar sobre, ok, hay disputas, se incurren indemnizaciones, se incurren problemas, cómo se resuelve. A ver, qué tanta atención le pusiste al libro, lo recuerdas, me imagino. Claro que sí lo recuerdo porque la verdad estoy fascinada con esta literatura del espacio y las cosas ultraterrestres y los espacios celestes, la luna, estoy encantadísima con eso. En el principio 10 mencionas el arreglo de las controversias y en este arreglo mencionas también que tiene que surgir una relación con la aplicación de los presentes principios, los cuales pues serán resultantes mediante la negociación u otros procedimientos. Es decir, para que se resuelva una controversia, tiene que haber negociaciones entre los estados u otros procedimientos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Y ves cómo abordamos tantas cosas internacionales y la verdad para el derecho es importante y trascendente. Claramente. Y ya, pues con eso se va terminando el capítulo hasta el capítulo número 11 que habla sobre los exámenes y las revisiones, que mira, de verdad que escribir es una de las cosas que más amo en este mundo, pero creo que se ha vuelto mi favorita escucharte a ti hablar sobre lo que escribo. Es inmaculado. Muchísimas gracias, te agradezco por habernos acompañado a esta sesión y al público que nos escuchó en esta noche, la verdad, mis más sinceros agradecimientos. Para concluir, pero no sin antes agradecerle a mi compañero Adrián por ayudarnos a impartir estas clases de Derecho Internacional Público con su libro que la verdad ha dejado una huella fundamental en los estudiantes de Derecho. Bueno, como bien te mencionaba, este último capítulo, pero no menos importante, el capítulo 11, el cual pues lo nombraste examen y revisión, un título muy trascendente para terminar este libro. La verdad, abordaste y trataste que estos principios quedaran abiertos a la revisión por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines políticos. La verdad me parece muy interesante y pusiste como una fecha, un aproximado, la cual pues es de a más tardar 2 años después de la aprobación de dichos principios. Me encantó tu libro, Adrián, y fue un gusto poder tener esta sesión contigo y ayudarle a los estudiantes a conocer un poco del derecho internacional, de los espacios ultraterrestres y lo que existe alrededor de nuestro planeta. Abordar estos temas han sido muy importantes para todos. Créeme que para mí también has dejado una huella muy importante dentro del derecho internacional público. Te agradezco por tomar la llamada
y por compartirnos tus conocimientos, tu inteligencia y tu literatura. Muchas gracias y algunas palabras que quieras mencionar antes de concluir esta sesión, también estaremos escuchándote. Gracias a tu audiencia, gracias a ti, Eileen, por esta cálida bienvenida. Siempre es un placer hablar contigo y siempre es un placer estar aquí. Espero que podamos seguir creciendo todos de la mano del derecho internacional público y que, sin lugar a dudas, este tipo de literaturas mía y de cualquier otro autor puedan fomentar en los jóvenes un ímpetu por investigar, por crecer, por leer y por trabajar. Sin nada más que decir,